Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y os traigo un nuevo vídeo, en este caso una entrevista, como siempre, con un invitado de lujo. Así que lo primero que hago es saludarte, Esteban, bienvenido al canal. Un placer, Álvaro, estar aquí contigo y con tus posibles oyentes. Vamos a hablar de la figura de Hernán Cortés. Esteban ha sacado un libro que además tiene un título muy sugerente, pues se llama Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Y precisamente de eso de para el siglo XXI también hablaremos a lo largo del vídeo. Hernán Cortés, para la gente, para hacer una pequeña introducción, es una de esas figuras históricas que son importantísimas y que son enormes, no solo en la historia de un país, sino precisamente en la del mundo, ¿no? En la historia mundial. Precisamente también por eso, Hernán Cortés es una figura que está influido, la historia está influido por la leyenda negra y la leyenda rosa, ¿no? Y frente a todo eso, pues el libro de Esteban es precisamente una historia mucho más, un libro de historia mucho más científica, un libro de historia mucho más serio. Por tanto, siempre se agradece que entre estas dos tendencias aparezca algo más científico. Así que lo primero que te voy a preguntar, Esteban, es precisamente quién fue Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés fue un extremeño de su tiempo, del siglo XVI, bueno, que continuó lo que había sido la reconquista de España durante 7 siglos, se continuó en la nueva frontera, que era la frontera americana, y de aquí salieron un puñado de conquistadores castellanos, algunos andaluces, muchos extremeños, que conquistaron varios miles de kilómetros cuadrados en varias décadas, ¿no? Por tanto, bueno, pues esa fue la gesta que hicieron todos estos grandes guerreros, que yo digo que siempre que hubo gesta y hubo tragedia, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Porque hubo todo un mundo prehispánico que desapareció, que no solamente eran tribus armónicas, sino que también eran grandes estados, ¿no? Como es el que conquista Hernán Cortés, que conquista el gran estado de los aztecas, actualmente mejor llamado de los mexicas, ¿no? O Francisco Pizarro, que conquista el gran imperio de los incas, ¿no? Se trataba de grandes estados con una organización administrativa, con reyes, ciudades, con tribunales de justicia, con colegios, con gremios, eran auténticos estados. Por lo tanto, hubo tragedia, pero también hubo gesta, ¿no? Porque ya digo, un puñado de hombres en pocas décadas, pues se patearon prácticamente una buena parte del continente americano. Ya esa es una primera visión que es muy interesante romper, ¿no? La idea de que América es totalmente homogénea a la llegada de los conquistadores, ¿no? Del descubrimiento que algunos han llamado, y que evidentemente pues no es lo mismo unas zonas que otras y el desarrollo, el grado de desarrollo de civilización pues tampoco era el mismo. Tú has escrito también sobre Pizarro, ahora has escrito sobre Cortés, entonces estos dos grandes personajes de los que hay tanto escrito, a mí una de las primeras preguntas que me surge es: ¿se puede escribir historias nuevas sobre estos personajes? ¿En base a qué? ¿Siguen saliendo documentos nuevos? Bueno, es increíble, la burocracia que tenía el Imperio Hispánico es tal que 5 siglos después es posible encontrar documentación nueva en distintos archivos, tanto españoles como hispanoamericanos, ¿no? Siguen saliendo documentos nuevos, pero sobre todo lo que hace falta es reinterpretar esta historia. Yo hablo ahí de una biografía para el siglo XXI porque yo creo que es importante, cualquier acercamiento al pasado se hace desde el presente y por tanto todas las generaciones, digamos, reescribimos la historia en base a nuestras propias inquietudes, ¿no? Por lo tanto, sí es posible escribir historia, digamos, nueva de estos personajes. En el caso de Hernán Cortés, como Francisco Pizarro, se escribe más literatura que historia. Hay muchas personas que no son capaces de distinguir una cosa de la otra, pero no tiene nada que ver. De figuras como Cortés o como Pizarro se ha escrito mucha literatura, literatura influida por la ideología. Y eso ha provocado una polarización del personaje entre los que lo ensalzan como un elegido por la providencia. Yo conozco personas y conocí personas en la Universidad de Sevilla que me dieron clase que pensaban que Hernán Cortés era un elegido por la providencia y otros que directamente lo tildan de genocida. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Para eso estamos los historiadores, para traer al personaje al terreno de la historia. Y es lo que he pretendido con esta biografía. Es una biografía científica,
con 1800 notas a pie de página, donde cada cosa que digo explico por qué lo digo, porque es importante para un historiador no solamente decir lo que sea, sino explicar bien por qué digo lo que digo. O sea, si digo que Hernán Cortés era pues un mujeriego, bueno, pues explicar por qué digo eso. Si digo que era muy cruel, pues explicar por qué digo que era cruel, en qué me baso, ¿no? Pues ese es el libro que he tratado de escribir, que lo que he pretendido es traer al personaje al terreno de la historia, del que nunca debió haber salido. Claro, como esto de los vídeos de YouTube es muy interesante porque nunca sabes el público potencial que tienes, ¿no? Entonces yo siempre que hablo con algún historiador aprovecho para recomendarle a la gente, porque hay mucha gente que quiere leer libros de historia, esto yo me lo encuentro continuamente, entonces siempre le hago dos recomendaciones, una que miren el autor, si es un autor que es historiador, que trabaja, que publica en revistas científicas y demás, y libros, o si es un periodista, por ejemplo, y luego lo segundo, el tema de las citas, ¿no? Que es lo que comentabas ahora, eso es importantísimo, que las citas son estos numeritos que se ponen y abajo te viene la referencia de donde se ha sacado, porque si no, bueno, pues tú te lo puedes estar inventando, ¿no? Y evidentemente, como digo, y como tú has dicho, pues en este libro existe ese peso. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y es que tú dices en un momento determinado del libro que quien pasa años estudiando un personaje histórico, casi seguro que es porque siente cierta admiración por ese personaje, ¿no? Porque es dedicar mucho esfuerzo y mucho trabajo. Cuando tú empiezas a estudiar a Hernán Cortés, ¿nace de esa admiración también hacia el personaje o simplemente porque te interesa y porque ya habías hecho trabajo relacionado? Claro, bueno, al final, por eso yo siempre digo que todos los escritos siempre son interesantes. Yo, cuando tenía 8 o 9 años, yo era hijo de agricultores y en mi casa había una enciclopedia de Rediger, una enciclopedia muy común, que la teníamos manoseada todos los hermanos, y había un cómic, un pequeño cómic de la Biblioteca Maravillas del Frente de Juventudes sobre Hernán Cortés. Y yo recuerdo de pasarme los meses repasando el cómic, me lo sabía casi de memoria el cómic, ¿no? Y ahí empezó mi pasión por Hernán Cortés. Entonces, curioso, al final, cómo una vocación pues, se puede desarrollar a partir de un cómic, en este caso un cómic que heroizaba al personaje, ya digo, del Frente de Juventudes, ¿no? Y con eso me enganché. Después, como era sevillano, pues había la especialidad de Historia de América en Sevilla, y que no la había en todas las universidades, y decidí hacer Historia de América, y a partir de ahí, pues me enganché ya con el personaje de forma, digamos, científica, ¿no? O sea, que yo llevo pensando en Hernán Cortés prácticamente desde los 9 años, ¿no? Por eso digo que mi libro, y no es porque quiera hacer propaganda gratuita, no es un libro que se me haya ocurrido o que haya hecho en 2 años, en 3 años, sino que vierto en ese libro pues 30 o 40 años de inquietudes y de pensamientos en el personaje, ¿no? O sea, que llevo muchos años reflexionando sobre eso. Y una cosa que a mí me gustaría insistir, porque a veces la gente de a pie no lo percibe, la diferencia entre un libro científico de investigación como es este y un libro divulgativo que publican periodistas, que publican divulgadores, que publican escritores. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Un libro de divulgación es un libro que tú te has leído durante un año, varios libritos de Hernán Cortés, y has publicado el tuyo. Esa es la mayoría de la bibliografía de Hernán Cortés, es así. Y después están los 4 o 5 libros de fondo, que son los libros que se han hecho en base a una investigación. ¿Qué significa hacer investigación? Significa pasarte varios años en un trabajo callado y poco reconocido y no pagado, recorriéndote archivos y bibliotecas de España y de Hispanoamérica, recopilando información para poder contrastar todas las fuentes primarias y poder elaborar finalmente tu libro, ¿no? Pues esa es la diferencia fundamental entre un libro de investigación, un libro científico como es este, en el cual me he pasado, ya digo, 30 años pensando en el personaje, pero investigándolo directamente como 10 años, y un libro de divulgación que lo hace cualquier escritor pasándose un añito y medio leyendo varios libros y publicando su biografía, ¿no? Por otro lado, un libro de investigación, al haber analizado todas las fuentes primarias, nos permite a los historiadores de fondo poder corregir un montón de detalles en su biografía. Yo siempre digo que la biografía de Hernán Cortés no me la puedo inventar, porque ahí está, lleva 5 siglos, ¿no? Estudiándose, ¿no? Pero sí que en mi libro perfilo 30, 40, 50 aspectos concretos, detalles que o bien no se había tenido en cuenta la documentación, o bien había sido mal leída por el transcriptor original en el siglo XIX o en el siglo XX,
y que al releer toda esa documentación me ha permitido corregir un montón de aspectos de esa biografía que no se pueden encontrar obviamente ni en la Wikipedia ni en ninguna otra biografía publicada con anterioridad a la mía, porque son aportes nuevos de esta biografía. Hay un tema, yo en bueno, a mí me gusta llamarlo más charlas que entrevistas, porque al final siempre van surgiendo preguntas del propio diálogo, ¿no? Y me surgía ahora una, porque cuando he hablado con gente que estaba más relacionada con la política, a lo mejor hemos llegado a un tema que es el cambiar de ideología o cambiar lo que tú sientes y lo que tú piensas, que es un momento dolorosísimo, ¿no? Entonces, una persona que tenía idealizada a Hernán Cortés, ¿no? De pequeño, leyendo un cómic, no sé qué, no sé si también se pasa por ese momento doloroso de darse cuenta conforme te vas entrando en la historia que los personajes que no son agiografías, ¿no? No son vidas de héroes ni de santos, sino que son personas como cualquier otro que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. No sé si de alguna manera esa caída del héroe o del mito también duele personalmente. Ya lo superé, pero se me cayeron los palos del sombrajo. Yo entré en Historia de América buscando a estos héroes, ¿no? De la conquista. Después me di cuenta de lo que eran, ¿no? Y realmente la historia es la que es, yo siempre lo digo. Y muchas veces no vendemos los historiadores porque la historia es muy dura. Todos los que somos historiadores lo sabemos. La historia es francamente dura. No existen los caballeros andantes y los héroes. Eso no existe en historia, ¿no? La historia se suele mover en tonos grises y no siempre gusta, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad. Esto eran personas de su tiempo. Yo siempre digo, genocida no fue. Y si quieres podemos hablar del tema ahora a continuación. Pero perpetró matanzas, ¿no? Estos eran guerreros crueles que, llegado a un momento determinado, pues si consideraban oportuno perpetrar una matanza, la perpetraban y decidían sobre la vida y la muerte. Por tanto, eran historias duras, ¿no? Y muchas veces no vendemos porque la gente que está en su casa lo que quiere es leer historias agradables, ¿no? Y a veces no quieren que te cuenten la verdad. Los máximos récords de ventas en estos momentos, en los últimos años en historia en España, son personas, casi nunca historiadores, cualquier cosa menos historiadores, que cuentan lo que la gente quiere leer y lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Que es lo que realmente la gente lee, ¿no? Cuando habla de los grandes héroes de la patria o algunos libros, un libro que está ahora en Récord o Madre Patria, que hablan bueno, de que fuimos maravillosos y de que todo lo que se diga contra España es leyenda negra, pues eso les gusta mucho y vende mucho, ¿no? Y no que cuentes por la historia como realmente fue, ¿no? Pero realmente pues la historia fue dura y fue trágica. Y yo la asumo, pero sin ningún tipo de complejo, ¿no? Y me paseo por el continente americano hablando de los conquistadores sin ningún complejo, porque eran guerreros de su tiempo y yo explico las cosas como realmente fueron, que fueron duras, pero contextualizándolo en su tiempo y en su época. Y todos los guerreros en todos los tiempos han actuado de manera más o menos similar. Además, hablando de el tipo de historia que quiere consumir la gente o relato que quiere consumir la gente, ¿no? Esta palabra se ha puesto tan de moda también últimamente del relato. Hemos visto con las redes sociales, ¿no? Pasa también mucho con la política, que ahora la gente ya solo escucha los mensajes que quiere escuchar y de gente que piensa como ellos, ¿no? Entonces esto evidentemente pues también tiene una influencia sobre la historia, ¿no? Y si va a una gran superficie como la Casa del Libro, uno se encuentra en la sección de libros de historia muchos libros que no son de historia, que son una especie de divulgación, pero bueno, que al final te están contando un relato. Entonces, la pregunta que yo tenía era, en este momento en el que la leyenda negra está presente continuamente, pero a la vez surge una leyenda rosa, con un nacionalismo español que está con fuerzas muy renovadas, ¿es un peor momento para escribir sobre la conquista de América o es un mejor momento porque te da la oportunidad de fijar la historia aunque te lluevan críticas por todos lados? Bueno, yo creo que los historiadores seguimos ahí en la brecha, ¿no? Y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es historia científica, ¿no? Con sus luces y con sus sombras, como he hecho yo con Hernán Cortés, ¿no? Y bueno, y es verdad que hay que luchar contra toda esta playa de historiadores, bueno, de escritores que hay ahora, ya digo que la mayoría no son historiadores, bueno, que reman un poco a favor de los tiempos, ¿no? Y vivimos en unos tiempos donde el nacionalismo español está siendo cuestionado, un poco muy influido por lo que está ocurriendo en Cataluña, y eso ha provocado un efecto rebote en España y está provocando una reafirmación del nacionalismo español también, ¿no? Que eso lleva pues, a que se escriban libros de historia más desde la ideología que desde la historia. Ya digo, por eso digo que los récords de ventas en la sección de historia, casi ninguno está hecho por historiadores, porque sabemos realmente lo que ocurrió en la historia, y casi siempre por periodistas o por filólogos o por cualquier otra cosa, menos
por historiadores, ¿no? Y es verdad que los que venden son ellos ahora mismo, ¿no? Y si escribes algo, porque incluso los libros que se publican de la leyenda negra en realidad son rosalegendarios. En realidad lo que no defienden la leyenda negra, lo que defienden es que todo lo que se ha hecho contra España, todo lo que se dice en contra de la historia de España es fruto de la leyenda negra, ¿no? Lo cual es muy negativo. Es muy negativo porque evita la autocrítica, ¿no? Y realmente yo creo que es importante la autocrítica, ¿no? Pues hicimos cosas y cosas muy bien hechas y también se hicieron cosas mal hechas, ¿no? Y se cometieron errores, ¿no? Y bueno, y no pasa nada por reconocerlos, ¿no? Y precisamente eso es lo que le da sentido a la historia. Precisamente conocer el pasado con sus elementos, sus luces y con sus sombras es lo que nos permite darle un sentido, ¿no? Y poder aprender de la historia para que sea una maestra de vida. Pero si eliminamos todo lo negativo porque todo fue obra de la leyenda negra y fuimos excelentes y fuimos los mejores y no tiene ningún sentido la crítica, pues al final pierde todo sentido la historia, ¿no? Y ahí es donde debemos estar los historiadores. Y otra cosa importante también que yo siempre digo, que los historiadores hemos perdido la calle y debemos recuperarla, porque ha sido dejación de responsabilidad nuestra. Por eso yo me empeño siempre en divulgar y estoy siempre saliendo pues, en la radio o en las redes sociales, porque yo creo que es obligación del historiador científico, de los historiadores, de nosotros, el salir a la calle y divulgar nosotros, no dejarle el espacio a otros, porque en las universidades hay libros buenísimos, muchísimos libros en las universidades publicados, pero que no trascienden, no llegan al gran público. Después llega cualquier divulgador, publica un librito de historia y eso es lo que le llega a la persona de a pie. Por eso yo creo que es importante que el historiador recupere la calle y recupere su labor para crear opinión. Y eso es en lo que yo llevo empeñado en los últimos lustros, ¿no? En crear opinión, yo como historiador, nosotros los historiadores, y no dejarle ese aspecto a terceras personas. Totalmente, totalmente. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo y lo hablo con muchos profesores este año que está estudiando el máster de América y es una cosa que cuesta mucho que se entienda, pero al final la gente joven, por ejemplo, consume YouTube, incluso va a buscar respuestas a YouTube muchísimas veces. Entonces, si tú no llenas ese hueco, no das esa batalla cultural, la va a dar otro. Y entonces, Efectivamente. si tú ahora en Google pones la encomienda americana, por ejemplo, pues te van a salir muchos vídeos, de los cuales algunos 2, 3 minutos con dibujitos y son diciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pero hay un vídeo, por ejemplo, de este canal de 30 minutos hablando de la encomienda americana a través de un artículo del profesor Gallo García de Diego. Bueno, no pretende tener más visita que los otros, pero sí, por lo menos, que la gente tenga la opción de consumir algo científico o algo que no es científico, ¿no? Y esa batalla hay que darla, porque como tú dices, si no es que la llena otra gente. Si te parece bien, hacemos un repaso rápido por una serie de afirmaciones que todo el mundo tiene asumidas, o que el gran público tiene asumidas y que no son tan verdad, o que en principio no son tan verdad. Así que te las lanzo y me respondes. ¿Hubo un genocidio premeditado, como entendemos genocidio, en América? Bueno, estamos siempre igual. Precisamente justo ayer, a Stefan Rinke, un hispanista alemán, le hicieron una entrevista en el diario 20 Minutos y dijo, no hubo genocidio en América, pero sí efectos genocidas. Bueno, estamos siempre igual. ¿Eso qué significa? O sea, que no hubo genocidio, pero sí efectos genocidas. Bueno, no hubo genocidio porque ahora no podemos llamarle genocidio a cualquier matanza de cualquier persona. Cuando uno asesina a otro, un genocidio, ¿no? La palabra no es genocidio. El genocidio es el exterminio intencionado de una población por motivos de raza o por motivo cultural o religioso. Y no existió porque los conquistadores no eran tontos y querían tener personas a su servicio y no les interesaba matarlos, obviamente. Hernán Cortés, como Francisco Pizarro, administra el terror en las dosis mínimas para conseguir el efecto deseado. Por tanto, ¿hubo crueldades? Por supuesto. ¿Hubo matanzas? Por supuesto. ¿Hubo genocidio? No hubo genocidio. Pero es que estamos siempre igual y Harari o Diamond o Stefan Rinke ayer mismo, bueno, pues hablan de genocidio o mencionan que no hubo genocidio, pero sí efectos, y al final provoca la confusión de la gente, ¿no? Yo creo que esto debe quedar muy claro. Y yo he escrito un libro que se llamó Conquista y Destrucción de las Indias, en las que hablo pues de matanzas, hablo de violaciones, hablo incluso de casos de pederastia. Bueno, y los pudo haber y no pasa nada, pero no hubo genocidio. Hay que ser rotundo en ese sentido. No hubo genocidio porque no había intención de exterminar. Eso, porque entre otras cosas, las indias y los indios no valían nada. Entonces, eso es algo que tiene que quedar muy claro, ¿no? No se puede... Efectivamente,
tierras había muchas, pero sin Claro. indios no valían para nada, ¿no? Y eso cualquier historiador de América lo sabe, ¿no? Bueno, pues efectivamente, pues eso es así. Y pudo haber matanzas, pero desde luego no genocidio. Otro punto clave que se dice siempre, ¿no? Es Hernán Cortés conquistó México, ¿no? Que yo siempre lo asumo como a un discurso más procedente del propio México, que dice, bueno, México estaba antes de los españoles y está después de los españoles, ¿no? Y entonces el problema ha sido que han llegado aquí los españoles. ¿Cortés conquistó México? Bueno, obviamente no, eso es un discurso nacionalista mexicano, ¿no? Que equipara a los españoles con los malos y a los mexicanos con los buenos, y España destruyó México. No, en absoluto. España conquistó la Confederación Mexica, que eran unos 200.000 kilómetros cuadrados, que España, cuando le lega Nueva España al México independiente, bueno, pues ocupaba buena parte de Norteamérica también, con lo cual lo que conquista España es la Confederación Mexica, que eran unos 200.000 kilómetros cuadrados, que era aproximadamente la 20ª parte de lo que fue el territorio novohispano. Y, por supuesto, Hernán Cortés lo conquista con el concurso de decenas de pueblos del Valle de México, ¿no? Por tanto, en cualquier caso, fue una guerra multinacional liderada por un grupito de españoles y que conquistan exactamente a la Confederación Mexica. Por tanto, obviamente no se conquista México y, por tanto, ahí queda fuera de juego todo eso que se dice de pedir perdón a los mexicanos. ¿Cómo vamos a pedir perdón a los mexicanos? Primero, que los aztecas no son los mexicanos de hoy, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la mayor parte de los que someten a los aztecas son pueblos del Valle de México, ¿no? Por tanto, los mexicanos en cualquier caso deberían pedirle perdón a otros mexicanos, ¿no? Pero en cualquier caso no tiene ningún sentido esto de los perdones por otros muchos motivos, ¿no? que podemos hablar, si te parece. Sí, sí, hay otro elemento que siempre queda claro, ¿no? Bueno, este me ha dolido mucho, este no lo iba a decir, pero me ha dolido mucho al leerlo, que es el de Cortés cuando desembarca, quema los barcos para que nadie se pueda dar la vuelta en ningún momento, y tú dices en el libro que eso no es verdad, que puede ser un fallo de una traducción y demás, pero que no es verdad. Claro, bueno, es otro de los mitos, ¿no? En Hernán Cortés hay un proceso de mitificación que parte del propio Hernán Cortés. Hernán Cortés, las cartas de relación, se mitifica, y la cuestión está que muchas de las ideas que Cortés y su entorno lanzó se han perpetuado hasta el siglo XXI, ¿no? Forma parte del mito de Hernán Cortés. Realmente él desguaza los barcos porque en su hueste hay fieles de Diego Velázquez, del gobernador de Cuba, al que Hernán Cortés había traicionado. Y por tanto, cuando se entera que pueden coger algunos barcos y volver a Cuba para informar al gobernador de la traición de él, decide desguazar los barcos, ¿no? Por tanto, ya digo, es otro de los mitos que se han perpetuado sobre Hernán Cortés, como muchos otros mitos, porque Hernán Cortés fue un grande, pero no tanto por conquistar México, que si no hubiera conquistado México hubiera pasado la historia por otros motivos, sino por su capacidad para encandilar a miles de personas a lo largo de varios siglos. Fue el único conquistador que pensó en la posteridad. Él pensó en la posteridad, los demás no. Francisco Pizarro no, Hernando de Soto no, Orellana no. Cortés sí, piensa en la posteridad y él prevé cómo lo van a ver los siglos posteriores, ¿no? Y yo digo que Hernán Cortés buscó la eternidad y lo consiguió. Y muchos de aquellos mitos que él nos vendió de manera falsa se han perpetuado hasta el siglo XXI. Forman parte de esa idea, la defienden los rosa legendarios, ¿no? Que también están, ¿no? No solamente los negros legendarios, sino también los rosa legendarios. Otro de los puntos que es muy interesante, aunque ya lo has apuntado un poco, pero podemos ahondar, fue una guerra de españoles contra indígenas, ¿no? Unos indígenas que estaban allí, los españoles que llegaron, arrasaron, mataron, etcétera, ¿no? Esclavizaron, etcétera. La composición de los ejércitos era españoles unos poquitos frente a cientos de miles de indígenas. Bueno, es otra idea, digamos, que lo han vendido tanto el nacionalismo español histórico para ensalzar la gesta de Hernán Cortés y también el nacionalismo mexicano, bueno, para defenderse, ¿no? De que ellos eran los asediados y que los españoles eran los invasores, ¿no? Realmente eso no fue así. En realidad, y eso lo ha explicado muy bien recientemente un historiador norteamericano, fue una guerra mesoamericana, una gran guerra mesoamericana entre las dos confederaciones, la Confederación Tlaxcalteca y la Confederación Mexica, ¿no? Con Texcoco y Tacuba, y los tlaxcaltecas con los cholutecas y los huejocingos, ¿no? Había una guerra entre dos confederaciones y en una de ellas había un pequeño grupo de españoles, ¿no? Realmente lo que hizo Hernán Cortés fue conseguir aprovecharse de uno de los bandos, manipularlos para que los beneficios fuesen a su favor, ¿no?
Matthew Restal, recientemente, que yo le he escrito una reseña criticando esa posición excesiva, presenta a Hernán Cortés como uno que pasaba por allí y se puso en uno de los bandos y prácticamente no pintó absolutamente nada, ¿no? Yo lo niego, porque realmente las consecuencias evidencian que no fue una persona que pasó por allí, ¿no? Porque realmente se hizo, ¿quién se hizo con el poder después? Pues Hernán Cortés, ¿no? Por tanto, eso sí que es cierto que tuvo una participación activa, pero no fue una guerra entre españoles y mexicanos, sino entre distintos pueblos del Valle de México contra otros pueblos del Valle de México, ¿no? Y con los españoles no solamente iban ya un pequeño grupo de españoles, sino 30.000 tlaxcaltecas y cempoaleses y totonacas y huejocingos y cholultecas y personas de todo el Valle de México. Esta que te voy a hacer ahora da hasta un poco de vergüenza hacérsela a un historiador, ¿no? Pero es verdad que todavía queda esa sensación en mucha gente, ¿no? Los españoles tuvieron todo de cara porque fueron considerados dioses. Y entonces, por eso se explica que para la población indígena, ¿no? Al ser considerados dioses, pues por eso se subordinaron y demás, todo de manera muy sencilla. Bueno, duró muy poco tiempo. Hubo un primer impacto inicial que probablemente sí, sobre todo personas tan religiosas, tan creyentes como Moctezuma. Parece ser que sí hubo un pequeño periodo, pero él mismo le confiesa a Hernán Cortés que pronto supo que eran tan humanos y tan de carne y hueso como ellos, ¿no? Por tanto, ese posible impacto que pudo tener una influencia en los primeros días, en las primeras semanas de la conquista, pudo tener cierta influencia, después absolutamente ninguna, ¿no? Porque evidentemente desde mediada la guerra, desplegaron los mexicas una guerra total, una guerra a muerte ya, y además dicen, no, es que yo solamente pretendía capturar. Ellos en las guerras rituales, en las guerras floridas, pero con los españoles practican la guerra total, y van ya, a matar a los españoles, igual que los españoles lo pretenden matar a ellos, ¿no? Por tanto, ese elemento prácticamente no tuvo repercusión en la guerra de conquista de los mexicas, ¿no? De hecho, hay una evolución en la guerra, porque también se habla mucho de que pues los españoles evidentemente tenían una cultura guerrera mucho más desarrollada, mientras que los otros, pues los pobres indios, pues trabajaban una guerra mucho más simple, ¿no? Pero hay un desarrollo, hay una evolución y los indígenas van desarrollándose y van aprendiendo, mientras hacen la guerra, van aprendiendo también de los españoles, es decir, no es una situación estática. Es increíble, habría que ver, en el libro analizo yo las estrategias de Cuauhtémoc en el último asalto ya, los últimos meses del asalto a Tenochtitlán, y es increíble las cosas que hizo, ¿no? Cómo preparó a sus hombres, cómo practicaba la guerra nocturna, que ellos no la habían practicado nunca, pero la practican, cómo establecen estrategias para frenar a la caballería, que ellos nunca se habían enfrentado a la caballería, pero cavan hoyos con estacas, con púas para que caigan los caballos, ponen las calzadas llenas de piedra para impedir el avance de la caballería, incluso de las fustas, de los bergantines que manda a construir Hernán Cortés, colocan estacas para que embarranquen y consiguen capturar a 2 de los bergantines de Hernán Cortés. Incluso es interesantísimo cómo las armas robadas a los españoles las emplean ellos también. Las crónicas reflejan, incluso las crónicas indígenas, cómo los mexicas blandían espadas toledanas en la defensa del cerco de Tenochtitlán, espadas que le habían robado a los españoles, y ballestas, porque capturaron un ballestero español y les enseñó cómo manejar las ballestas. O sea que los mexicas se defendían con ballestas y con espadas. Y curiosamente, muy curioso, Cuauhtémoc consiguió cogerle un cañón a los españoles, un falconete, y como no tenía pólvora para dispararlo, decidió hundirlo en el centro de la laguna del lago Texcoco para impedir que los españoles lo recuperasen y pudiesen emplearlo contra ellos, ¿no? Pero como ya vemos, los indígenas, pues sobre la marcha, aprendieron tácticas de guerra, obviamente copiadas de los propios españoles. Y hay otra que también yo creo que es una de las más importantes y que desmiente y explicas muy bien y detalladamente en tu libro, que es esa idea de que Hernán Cortés fue un gran estratega militar, que Hernán Cortés fue Alejandro Magno, fue Julio César. Eso es una visión que yo creo que sí está totalmente extendida, y tú pues dices que bueno, ahora te dejaré responder evidentemente, pero que tuvo otras muchísimas virtudes, y virtudes muy importantes a nivel de diplomacia, por ejemplo, o de generar un relato justificador y demás, y la manera que tenía de que la gente lo apoyase y de levantar pasiones y demás, pero que desde luego no fue el gran capitán, no fue un gran general. Ya, bueno, yo siempre lo digo, es que Hernán Cortés realmente
Eso es una... Bueno, me lo han comentado algunos cortesianistas también. Han dicho, bueno, es que reduces a Hernán Cortés a 2 años. Fue conquistador 2 años, de 1519 a 1521. O sea que Hernán Cortés, 3 años fue conquistador, ¿no? Y no era militar, él no había luchado nunca. El primer disparo lo hace en Centla, en la batalla de Centla ya en Nueva España. O sea que él era una persona de letras, ¿no? Una persona que manejaba el latín, que era escribano, que conocía, pero no era una persona de armas, ¿no? Y prácticamente en Santo Domingo no entró en combate, en Cuba prácticamente no entró en combate, y lo hizo directamente en esos 3 años en la conquista de México. Y no poseía una gran capacidad estratégica como han defendido durante 5 siglos muchísimas personas, ¿no? Incluso militares, ¿no? Militares como José Cadalso en el siglo XVIII, y en el siglo XXI todavía hay militares del ejército español que defienden ese genio estratégico que poseía Hernán Cortés. No poseía esa capacidad estratégica. Él había aprendido las tácticas de combate en la propia española, porque ya Cristóbal Colón usaba la forma de hacer la guerra indígena, que era capturar al líder y los demás naturales salían desfavoridos. Cuando ellos obedecían a su líder, cuando lo capturaban, pues ya no querían seguir combatiendo. El uso de la caballería y el elemento sorpresa, que eran aspectos que ya Cristóbal Colón desplegó en la guerra de la Española en los primeros años, en los últimos años del siglo XV, ¿no? Y que él había aprendido. Y también dicen que Francisco Pizarro aprende de Cortés las tácticas de combate. No fue al revés. Hernán Cortés las aprende de Francisco Pizarro, que estaba luchando en tierra firme contra los indígenas cuando Hernán Cortés aún no había ni siquiera llegado a la isla de Cuba, ¿no? Por tanto, ya quiero decir que es otro de los mitos, esa capacidad, esa supuesta capacidad estratégica de Hernán Cortés. Que además tú referencias que puede tener una influencia creo que su padre y su abuelo, que habían sido militares y demás, pero que bueno, que en ningún caso se puede comparar eso con otras grandes figuras históricas. Y la verdad es que yo es uno de los puntos, ya te digo, junto con el de quemar los barcos y demás, que a veces simplemente están tan socialmente asumidos y es una cosa que se da tan por hecho que de repente pues dices tú, vale, pues no era así, ¿no? Yo creo que ese punto es muy importante y que hay mucha gente que sí que cree que evidentemente esto que se dice, ¿no? 300 españoles conquistaron un imperio y demás, ¿no? Que No, sí está muy asumido. Él lo conquista por otros motivos, no por su capacidad estratégica, sino por sus grandes dotes diplomáticas. Fue una persona que siempre sumaba, y él, cada vez que se enfrenta a un enemigo, lo suma a su hueste. No solamente los derrota, sino que después los convence, los perdona para que se sumen a su hueste conquistadora, de forma que la bola cada vez se fue haciendo más grande. O sea, cuando llega ya a Tenochtitlán, pues tiene ya no solamente él, sino 40.000 naturales con los apenas 800 o 900 españoles que tenía antes de empezar la conquista de Tenochtitlán, de la propia ciudad lacustre de Tenochtitlán. Por tanto, ya digo, esa fue lo que lo singulariza como conquistador, fue sus dotes diplomáticas, ¿no? Que todos los conquistadores la exhibían y todos los guerreros de todos los tiempos, pero Hernán Cortés muy especialmente, esa capacidad que tenía siempre para sumar. Y cuando el gobernador Diego Velázquez le manda expediciones para someterlo, también él, digamos que elimina al cabecilla, a uno o a dos, y a todos los demás los perdona y los une a su hueste, porque él siempre suma, ¿no? Y por tanto, ¿qué pasó? Pues que al final, cuando llega el momento de conquistar Tenochtitlán, pues tiene 40.000 hombres a su servicio, ¿no? O sea que ya tiene un verdadero ejército que le permiten tomar esa ciudad de Tenochtitlán. Bueno, Esteban, vamos a ir cerrando ya con la última pregunta, que es, bueno, recomendar evidentemente, tengo aquí el libro, voy a poner. Pues aquí tenemos el libro Hernán Cortés, de Esteban Miracaballos, una biografía para el siglo XXI. Y como dije al principio del vídeo, me gustaría que reflexionásemos sobre esa frase de una biografía para el siglo XXI, porque yo siempre he defendido y he dicho que estudiar historia, más allá de algo aburrido, estudiar la vida de los hombres te ayuda para aprender muchísimo y para sacar unos conocimientos que a veces puedes aplicar en tu vida diaria y no esperabas, ¿no? Entonces, se puede aprender de la historia del conquistador de Hernán Cortés tantos siglos después de su vida. Queda Cortés para rato, ¿no? Hemos visto también que ha salido una serie de Amazon y demás. Es decir, es importante seguir recurriendo al estudio de estos personajes que han sido tan grandes.
Por supuesto, son personajes que siempre nos dan lecciones para la historia, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Y yo he escrito intencionadamente esa biografía para el siglo XXI, porque como ya digo, cada generación se acerca al pasado de una forma determinada. Estamos continuamente reescribiendo la historia. Y yo con este libro he pretendido dar respuesta a un lector del siglo XXI, ¿no? Y esa ha sido un poco la idea. La biografía no aspira a ser una biografía más, que hay muchas y algunas muy buenas, sino que aspira a ser la biografía del siglo XXI, un poco el referente, el libro de cabecera de los cortesianistas de este siglo XXI, igual que el José Luis Martínez, el Hernán Cortés del escritor mexicano José Luis Martínez, lo ha sido durante el último tercio del siglo XX, ¿no? Que ha sido un poco el libro de referencia que todos hemos tenido, ¿no? Y este libro, ya digo, aspira a ser eso, ¿no? A ser el libro de referencia de todos los amantes de la historia y en particular de Hernán Cortés para el siglo XXI. Pues muchas gracias, Esteban, por haber querido participar aquí en el canal. Yo creo que ha sido una charla muy interesante y espero y recomiendo a la gente que le interese además ahora aprovechar el verano, que es un gran momento donde todos tenemos un poco más de tiempo para leer sobre cosas que no leemos normalmente, pues aquellos a los que le interese la conquista de América, le interese una figura como la de Hernán Cortés, el principio, ese surgimiento del Imperio Español, pues que le dé una oportunidad a tu libro porque la verdad que es muy interesante. Muchas gracias por haber querido participar, Esteban. Bueno, gracias a ti. La verdad que me he sentido muy cómodo en este vídeo y yo creo que es una labor que tenemos que hacer los historiadores, que es divulgar la historia, bueno, pues en estos canales, ¿no? En las redes sociales, en YouTube, en todo este tipo de cosas. Así que gracias a ti. Pues ya me quedo con tu contacto y ya seguramente te diré en algún otro momento que surja, porque hace poco tuvimos un vídeo muy interesante, que además aprovecho ahora a la gente que lo estará viendo ya el enlace para que pueda clicar sobre la historia, el papel de la historia en el siglo XXI, ¿no? Y invitamos a un profesor universitario, a Carlos Moreno, que lo conoces, invitamos a un chaval que es un jugador de videojuegos históricos, que fue muy interesante, un escritor de novelas históricas y también a una persona que compartía, divulgaba contenido histórico en las redes sociales. Y creo que salió una charla muy interesante. Y también le voy a dejar a la gente por aquí pues una lista de reproducción de libros, de vídeos de historia de América que seguramente y de España que les va a interesar mucho. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.